La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, Muy buenas buenas a tardes. todos, bienvenidos una semana más. Bueno, Rubén, qué tal estás esta semana? Muy bien. ¿Listos y preparados? Bueno, confirmarnos, por favor, si se escucha bien, si se ve bien. Ahora mismo, además, Rubén tiene compartida la pantalla. Nos confirmáis también si se ve la pantalla. Mientras tanto, os contamos un poquito que estamos aquí una semana más, como todos los lunes ya, bueno, casi todos los lunes. 3 lunes a la semana. Nos confirman que todo ok, ¿verdad, Rubén? Todo ok. Y como os decía, pues estamos aquí gracias a XM en este caso, ¿no? Que es quien nos invita a tener este espacio. Y bueno, y recordad que al final estos webinarios son, de hecho hacemos 3 al mes, casi todos los lunes. Y de hecho, pues bueno, tenéis la página web xm.com/es/webinars, donde os podéis registrar. De hecho, todos los fines de semana, si queréis, le podéis echar un vistazo, registraros al webinario del lunes y así nos vemos y os vamos contando un poquito cómo vamos o qué vamos a tratar, ¿no? Esa semana. En este caso, hoy vamos a tratar la teoría de Dow, ¿vale? Que es lo que vamos a comentar. Y Rubén, no sé si te parece o si quieres decir algo antes de que empecemos. No, simplemente recordar que dentro de 2 lunes, lunes 19 de octubre, si no me equivoco, tendremos, sí, en 2 semanas. Justamente en 2 semanas tendremos hábitos correctos de nuestro trading. Vamos a detallar lo que son los hábitos correctos, la rutina del aprendizaje y de cómo implementarlo durante la sesión. Entonces va a ser bastante Eso es. interesante. En 2 semanitas, pues volvemos a ver después de hoy. Al final os compartiremos pues cómo maximizar, ¿no? Todo ese periodo de aprendizaje con diferentes hábitos que creemos que os pueden ayudar y lo mismo en los horarios de operativa, ¿no? Pues diferentes hábitos que pueden facilitaros las cosas, ayudaros, maximizar ese tiempo que dedicáis ya sea a aprendizaje o a operativa. Así que lo que comenta Rubén, ¿no? Os podéis apuntar o podéis marcarlo en el calendario y cuando llegue la fecha, pues nos podemos ver aquí un lunes más, ¿no? Como suele ser habitual. Hoy nos centramos en la teoría de Dow, como os decía, ¿vale? Una de las teorías que vamos a ver, ¿no? Una de las teorías clásicas en este caso. Los temas que vamos a tratar son introducción a la teoría de Dow, donde os explicaremos, o os explicaré en este caso, ¿no? De dónde viene la teoría de Dow, qué es realmente, ¿no? Y de dónde sale todo esto, ¿no? Las diferentes fases que tiene la teoría de Dow. También hablaremos de tendencias y hablaremos de cómo aplicarlo, pues de una forma simplificada, ¿no? Porque al final aquí estamos una hora juntos, estas teorías a veces son un poquito extensas, intentamos traducirlas un poquito, facilitarlas, simplificarlas, para que, bueno, aunque sea saquéis algo de esta hora y luego, como ya sabéis, cada uno si quiere ahondar un poquito en esa información, pues tenéis diferentes canales para hacerlo, libros, internet, lo que sea, ¿no? Entonces, introducción a la teoría de Dow. Primero, ¿quién era este tal Dow, ¿no? Que sacó o desarrolló esta teoría con el tiempo. Pues en este caso, Charles Henry Dow, ¿vale? Fue un poquito el precursor del análisis técnico. De hecho, muchos le llaman el padre del análisis técnico porque muchas de las cosas que dejó Dow después otras personas lo tomaron y lo desarrollaron en mayor profundidad para desarrollar al final otro tipo de teorías, como puede ser la teoría de Wyckoff, que vimos un poquito hace poquito, como puede ser las ondas de Elliot, etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes teorías que nacen un poquito de la base que ya implantó Dow en aquel momento, ¿no? En este caso, Dow, a finales del siglo XIX, en este caso, ¿no? Escribió en el diario financiero Wall Street Journal, ¿no? 255 editoriales explicando su estudio de los gráficos de los mercados, que se basaba principalmente en los movimientos de los precios, las tendencias que forman, etcétera, etcétera. Así que principalmente la obra que tenemos de Dow la conocemos gracias a todo aquello, todos esos
artículos que fue escribiendo en el Wall Street Journal, ¿no? Su obra fue recopilada. Al final, después, todos esos artículos fueron recopilados y actualmente se conoce como la teoría de Dow. Nos vamos un poquito a ver qué es lo que decía la teoría de Dow en su base, ¿no? Al final tenemos 255 artículos donde iba explicando diferentes cosas, iba dando diferentes ejemplos. De hecho, tenéis libros donde vamos a decir, se reúnen esos artículos, libros que un poco antiguos, no sé si los podréis conseguir, si no en internet seguro que podéis conseguir alguna información relativa, algún artículo, un poquito de ejemplo, ¿no? Pero en definitiva, la teoría de Dow implantaba ciertas normas o ciertos criterios que son los criterios básicos que componen esta teoría. El primero es que los precios lo reflejan todo, ¿vale? Dow nos contaba que toda la información que hay a nivel de mercados, sobre todo tema de noticias y demás, ¿no? Se descuenta y se refleja en los precios. El precio es la única información necesaria, nos decía él. ¿Qué quiere decir esto? Que si al final sale un resultado o sale una noticia X, etcétera, etcétera, al final eso se acaba descontando en el precio, incluso en ciertas ocasiones se descuenta un poquito antes de que lo conozcamos el público en general, ¿no? Entonces, esto es el primero de los criterios que seguía Dow y uno de los criterios que, como decíamos, implanta ya una base de lo que es el análisis técnico, ¿no? Que conocemos todos hoy en día o que se fue desarrollando con el tiempo. Después, él comentaba que las tres tendencias o que había tres tendencias de mercado sobre las cuales desarrollaba sus diferentes análisis. Después veremos en profundidad qué es esto de las tres tendencias, pero al final lo que él comentaba es que el aspecto más importante de este principio es entender qué es una tendencia, identificar su dirección para siempre aprovecharla a nuestro favor y no ir contra ella, ¿no? No intentar dar la vuelta al mercado, como se suele decir muchas veces. Otra de los criterios importantes que establecía Dow, las tres fases primarias de la tendencia, o él identificaba tres fases primarias dentro de lo que es una tendencia, y al final él comentaba que se puede comprobar que este tercer principio también aplica parte de la psicología que tienen los participantes del mercado. Por lo tanto, con esas tres fases primarias podemos identificar tres momentos que existen en una tendencia en los cuales la psicología que está teniendo un poco el comportamiento grupal de los participantes es una u otra, ¿no? Y además se adelantaba un poquito a lo que después desarrollaría un poco Elliott y desarrollarían pues Wyckoff también, ¿no? En este caso, diferentes teorías futuras. También existe el principio de confirmación, el cual lo que nos dice es que una tendencia existe hasta que se demuestra lo contrario, básicamente, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que si una tendencia no se ve claramente que ha acabado y que ha iniciado una tendencia o que se ha iniciado una tendencia en dirección contraria, lo que significa es que la tendencia actual sigue viva. Por lo tanto, lo que comentábamos, una tendencia sigue viva hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? La última, la participación debe confirmar la tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Que un movimiento en una dirección sin que se vea participación suele ser señal de poca fiabilidad de ese movimiento. Es decir, si estamos viendo un movimiento alcista en el mercado y no se está viendo participación, significa que ese movimiento alcista al final no tiene algo en lo que sustentarse, ¿no? Probablemente sea un movimiento generado más por escasez de gente interesada en ir hacia el lado contrario y por lo tanto es un movimiento débil, ¿vale? Es un movimiento que no es fuerte y no nos... En este caso Dow comentaba, ¿no?, que no suele ser interesante seguir. Sin embargo, si vemos ese mismo movimiento con mucha participación, significa que hay mucha gente interesada en esa direccionalidad y por lo tanto tenemos una tendencia o un movimiento fuerte en el cual nos podemos un poquito sumar.
Le voy a pasar a Rubén los mandos, porque Rubén nos va a explicar un poquito cómo DAO pues, diferenciaba las diferentes tendencias que acabamos de comentar y cómo las desarrollaba. Ahora creo que sí se me oye. Sí. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Creo que había alguien que tiene problemas con el audio, Juan Sebastián, ¿no? Decirle que como es el único que hasta ahora ha tenido problemas, que intente ajustar el audio. No sé, se lo estaba escribiendo por aquí. Espero que lo haya pillado y que esté todo bien. De todas formas, si podéis confirmar el resto que se va oyendo bien, sería ideal, ¿vale? Muy bien, pues mientras tanto voy comenzando con la parte que... Vale, muchas gracias, Manuel. Perfecto, mira, después de lo que ha comentado Oscar, realmente la parada en la que nosotros podríamos seguir adentrándonos en la teoría de Dow sería el averiguar qué es lo que quería él decir cuando estábamos en el apartado este de las tendencias que ya adelantaba Oscar. Yo lo he dividido de una forma muy sencilla, realmente son conceptos muy básicos, muy sencillos los que vamos a explicar aquí, pero igualmente pueden ser muy potentes, ya que pueden ser la base de nuestro trading. Entonces yo he querido simplemente dividirlo y subdividirlo de la forma más sencilla para que podáis de aquí en adelante e incluso los ejemplos que posteriormente veamos en el gráfico podéis distinguirlo. Si hay alguna pregunta, por favor, ir haciéndola, tanto lo que comente Oscar como lo que yo comente. Pero como digo, va a ser muy sencillo, ya que DAO lo único que ponía de manifiesto es que existían tres movimientos principales o secuencias en el que él determinaba como tendencias. Y imaginad, perdón, que estáis enfrente del mar y estáis viendo, por ejemplo, pues las grandes olas del mar, ¿no? Las grandes olas del mar que podéis estar viendo no es el movimiento del mar realmente, porque tenemos pues mareas, ¿no? Donde hay pues una bajamar, una pleamar, es decir, cuando sube y baja la marea. Incluso si nos acercáramos a la orilla, después de que esa ola rompe, todavía hay un impulso, ¿no? Un rizo todavía de espumita que todavía queda al final de esa ola. Pues si pudiésemos con este ejemplo trasladarlo a los mercados, estaríamos viendo un poquito a qué se refería DAO. Se refería a que había una tendencia principal, una tendencia secundaria y una tendencia terciaria o microimpulsos, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora. La tendencia primaria, esa subdivisión quizá más elocuente o más reseñable, es cuando él veía que había una tendencia, que es la tendencia de fondo, la tendencia residente que le llamamos, la tendencia principal, por la cual discurre todo y se apoya y tiene pues algunas connotaciones o filtros que obviamente son destacables. Uno de ellos es que además de ser la tendencia de fondo debería de durar al menos un año o más, es decir, que tengamos la seguridad de que ese movimiento es sostenible en el tiempo, de que no solamente ha sido pues un achuchón que han querido dar las manos fuertes o esa manipulación, y también suele referirse a los niveles más macro, ¿no? Mayores, que tienen en este caso el mercado. Aquellos que se suelen visualizar en franjas temporales mayores, pero también aquellos que no solamente tardan mucho tiempo, sino que de alguna forma trasladan el precio a muchos niveles de distancia. Es decir, no porque estemos viendo mucho tiempo consumido por el precio, estamos dentro de ese tipo de tendencia, sino que además estamos viendo que va consumiendo niveles, ¿vale? Que va habiendo un avance, por así decirlo. Luego tenemos la tendencia secundaria. La tendencia secundaria siempre se produce dentro de esta principal, pero no hacia el mismo lado de la principal. La mayoría de casos, por no decir en prácticamente todos, suele surgir en movimientos en contra. Lo pueden llamar a veces contracción, lo pueden llamar retroceso, lo pueden llamar compresión, lo pueden llamar de muchas formas, pero básicamente es una tendencia secundaria alineada a esa tendencia principal, pero en sentido contrario. Cuando digo alineada es englobada, por así decirlo, ¿vale? Acotada dentro de esa primaria. Y también, como decimos aquí, suele identificarse con movimientos intermedios. Esos movimientos intermedios pues ocupan pues ya varias semanas, incluso meses, que de alguna forma cuando empiezan a crearse a lo mejor son de varios días, pero se extiende, como digo, a semanas o meses. Aquí veis un ejemplo. Vamos a meternos después en la última parte, pero mientras tanto estas dos son bastante sencillas de ver aquí. Una tendencia primaria, donde el precio directamente discurre alcista, porque obviamente pues hay insistencia hacia ese lado, pero como veis también surge algo. Es que durante un tiempo hay tendencias secundarias, es decir, un retroceso
de esa tendencia mayor, pero que no elimina en ningún momento la tendencia principal. Si os dais cuenta, simplemente pues hace un pequeño recorte, un descanso por el camino. Ese descanso obviamente cae en sentido contrario y pues en la mayoría de casos hace que o nos podamos recolocar, ¿no? O meter nuevas posiciones, volver a tener otros niveles quizá más adecuados, más convenientes, incluso más rentables, más atractivos para poder entrar en el precio. Y hay por ahí ciertas personas que dicen que la corrección de cada una de esas tendencias secundarias debería tener al menos el 50% o más de lo que ha sido el impulso anterior. Y por lo tanto estarían, digamos, dentro del filtro positivo para ellos en el que ya tienen la seguridad de que esa tendencia secundaria se ha producido y que en cualquier momento a partir de ahí el precio podría reiniciar hacia la singladura anterior, es decir, hacia la dirección que tenía la tendencia de fondo. De hecho, esto no solamente se relaciona, sino que además apoya lo siguiente que vamos a ver, que tiene que ver con los microimpulsos. Esos microimpulsos o esa tendencia terciaria, si podemos llamarla así, simplemente son movimientos menores, movimientos en los que el mercado pues muchas veces hace mucho ruido, tarda pues varios días en salir de ahí, hay momentos en los que no hay mucho avance, como digo, pero está consumiendo mucho tiempo, suele venir a las zonas de acumulación, a las zonas de distribución, algo que estuvimos mencionando anteriormente. Y como digo aquí también, estos microimpulsos se dan dentro de la tendencia secundaria, es decir, igual que pasaba en el caso anterior de que una tendencia secundaria tiene que darse en una primaria, pues aquí en estos microimpulsos o tendencia terciaria tiene que darse dentro de una secundaria y en contra de ella. Por lo tanto, no hay que ser muy inteligente para saber que si la secundaria está en contra de la primaria y la terciaria tiene que estar en contra de la secundaria, la primaria y la terciaria están alineadas hacia el mismo lado, ¿vale? Un poquito sería el poder meternos en los movimientos micros alineados con movimientos macros, ¿vale? Como digo aquí, también suelen durar pues a un máximo de unas 3 semanas, aunque los movimientos pueden partir pues de franjas temporales amplias, como pueden ser H4, incluso diario, y mantenerse pues durante varios días o semanas, como digo. Y como digo aquí también por lo general trabajan en un marco temporal por debajo de ese periodo, pero que trabajen por debajo de ese periodo no significa que estén confirmados. Eso es un punto que después me gustaría también especificar en el gráfico. Y he puesto aquí algunas observaciones que creo que pueden seros útiles. Una es el que durante esa tendencia, podamos contabilizar bien que esa tendencia que estamos catalogando como secundaria o como microimpulso realmente dura lo que tiene que durar. Porque si no dura lo que tiene que durar, posiblemente no sea ese tipo de tendencia. Es decir, no podría estar viendo una tendencia secundaria dentro de un día solamente, porque obviamente tendría que ser en esos microimpulsos, ¿no? El que discurra en tan poquito tiempo. Y si estoy viendo una tendencia principal y quiero acotarla dentro de 6, 8 o 10 meses, realmente estoy posiblemente equivocado y me estoy columpiando. Porque estoy intentando encajar algo que realmente tiene un dinamismo y una envergadura mucho mayor con un calado de macro, estamos hablando de muy macro, y lo estoy intentando meter como pueda en los movimientos pues más cercanos a mi estadio a nivel personal de mayor temporalidad, a lo mejor que estoy controlando. Por lo tanto, no tengo que intentar obligar al precio ahí, sino adecuarme a que cada tendencia tiene su propia duración y soy yo quien va a ir evaluándola, no el que tiene que forzarla y entonces ponerle una etiqueta, sino que sea ella la que me presente y me diga, me llamo tal, y entonces yo ya tengo esa etiqueta, ¿vale? Luego, de la dirección de la tendencia. Como decía, es interesante ver que cuando hay una tendencia secundaria está en contra de la primaria o de la principal, pero luego los microimpulsos la mayoría del tiempo suelen estar alineados a la tendencia de fondo, a la tendencia macro. Entonces es importante alinear estos dos conceptos, porque cuando los alineamos puede ser muy potente el que podamos tener operaciones micro alineadas con operaciones macro, es decir, una tendencia terciaria alineada con una tendencia principal, sobre todo en puntos concretos donde el precio pues puede impulsarse fuerte. Como digo aquí por último, confluencia con otras tendencias, pues básicamente aquello que estoy explicando. Mirad, incluso en este gráfico que es muy antiguo, es del IBEX del 2008-2009, o sea, ha llovido mucho desde entonces, pero este ejemplo todavía se puede vislumbrar esto. Una tendencia principal
que fue bastante correctiva durante pues, bastante tiempo, un año y medio bajista, pero aquí vemos una tendencia, o por lo menos intentos, voy a borrar esto, un intento de una tendencia secundaria que intentó aquí el precio, igual que aquí. Pero luego también hemos visto que esos microimpulsos, esos tramos donde el precio intentaba de nuevo ir en contra de esa secundaria, se alineaban con lo que era la tendencia principal. Tanto aquí como en todos estos casos, el precio pues discurrió bastante bien con esos microimpulsos que duraban pues varias semanas, incluso pues como digo pues cercano ya a 3 semanas o un mes. Y de hecho ahí es cuando he querido resaltar esto, confluencia con otras tendencias. Ahí es cuando nos podemos aprovechar realmente de buenos impulsos, ¿vale? Luego veremos algunos ejemplos en el gráfico, le voy a pasar el tiempo a Oscar. Aquí hay una pregunta, mientras tanto voy respondiéndola. Oscar, todo tuyo. Dice, entonces teóricamente si entro en la tendencia principal y me toca una tendencia secundaria, si tengo buen aguante o buen margen, ¿puedo superar con paciencia y ganar? No te lo aconsejo. Sé a qué te refieres, pero no te lo aconsejo en absoluto. A ver, si nosotros estamos trabajando en una perspectiva macro, deberíamos tener stop macro y un objetivo macro. Si estamos en una tendencia más pequeñita, por ejemplo secundaria o una terciaria, deberíamos estar teniendo también un stop ceñido a ese tipo de tendencia y con una expectativa de esa tendencia. Solo digo que es muy curioso que en ciertos momentos ese microimpulso de terciario se puede alinear con la principal. Y es ahí donde sí que nos importa, o más que nos importa, deberíamos hacer un esfuerzo en dejar correr la posición. En el resto vamos a hacer una expectativa de lo que estamos utilizando, ese tipo de gestión, pues no sé, macro, micro, depende de la que llevéis, pero cuando está todo alineado, ahí es donde debemos de dejar correr los beneficios, porque realmente es donde al final tenemos el dinero, cuando dejamos correr los beneficios y se alinean varias cosas, la confluencia con otras tendencias que decía, ¿vale? Oscar, todo tuyo. Vale, pues nos metemos con las fases, ¿vale? Que está bastante relacionado con lo que comentaba Rubén, aunque en este caso con las fases, Dow lo que intentaba quizás señalar son diferentes comportamientos psicológicos que suceden durante todos los movimientos y todas las tendencias que ha comentado Rubén, ¿no? Entonces, en este caso, Dow decía que también hay 3 fases en cada una de las tendencias primarias, ¿vale? Recordad las tendencias que ha comentado Rubén, ahora estamos hablando de tendencias primarias. Por lo tanto, esas tendencias primarias desarrollan 3 fases, ¿vale? En un ejemplo alcista, que es el que tenemos aquí, tendríamos la fase de acumulación, la fase de tendencia y la fase de distribución. En el sentido contrario, tendríamos prácticamente pues lo mismo, ¿no? Tendríamos primero, en este caso, una fase de distribución, ¿no? Que es donde empezaría aquí el movimiento bajista. Tendríamos una fase de tendencia y una fase en la que se le llama un poco de pánico, pero que acaba siendo una acumulación, ¿no? En sentido contrario. Al final, todo esto lo que hace es explicar diferentes comportamientos psicológicos, posicionamientos de los grandes capitales, etcétera, etcétera. Pero, y esto después lo desarrollaban, como bien comentábamos, lo desarrollaba Elliot, lo desarrollaba Wyckoff, lo desarrollaban en mayor profundidad. Pero ya vemos que Dow se adelantaba un poquito, ¿no? Y ya empezaba a detectar ese tipo de comportamientos en el mercado. En este caso, ¿qué tipo de situaciones o a nivel psicológico, qué es lo que se suele generar en los mercados? Y esto al final, al ser una tendencia primaria, tened en cuenta que estamos hablando de movimientos, como bien comentaba Rubén antes, de larga duración, ¿vale? Y no estamos hablando de 3 días, estamos hablando de un periodo largo y por lo tanto, pues podéis encontrar diferentes ejemplos, ¿no? Si empezáis a estudiar los diferentes movimientos históricos que ha tenido la bolsa y demás, ¿no? Entonces, en este caso, fase de acumulación, ¿vale? En este tipo de fase lo que acaba sucediendo es, al final esta fase es previa a una caída, ¿no? Y después de esa caída llega un momento en el que la gente ha estado en situación un poquito de pánico, la gente ha estado
deshaciéndose, es decir, vendiendo sus activos, llega un momento en el que la cantidad de ventas, ¿no? Esa cantidad de gente que está vendiendo se va agotando, ¿no? Se va agotando en el sentido de que cada vez hay menos y llega un momento en el que los grandes capitales, inversores profesionales con menor capital, pero que invierten su propio patrimonio, y en definitiva la gente que un poquito sabe lo que está haciendo, ¿no? Empieza a acumular, pues imaginaros que estos son acciones de Apple, que suele ser el ejemplo que siempre pongo, ¿no? Pero el activo que sea, ¿no? En las acciones, lo que sea, ¿no? El activo que sea lo empiezan a acumular hasta que llega un momento en el que se empieza a igualar un poquito, ¿no? Esa cantidad de gente que está vendiendo, esa cantidad de gente que está comprando o que está solicitando compras, solicitando ventas, y por lo tanto el precio se queda un poquito en un pequeño rango que es el cuadradito que tenemos aquí marcado, ¿vale? Aquí al final se dan diferentes tipos de movimientos en el que se estira esa acumulación para poder conseguir unos precios interesantes, ¿no? Esto lo hacen los grandes capitales, y que no se vaya el precio demasiado para arriba para seguir comprando y seguir comprando en un precio interesante para ellos, hasta que llega la fase de tendencia, ¿no? Un momento en el que llega un momento en el que ya las solicitudes de compra superan a las solicitudes de venta, se empieza un poquito no a colapsar, pero sí a ganar un lado respecto a otro, ¿no? Vamos a decir, ¿no? A descompensar esa compensación o esa igualdad que había un poquito en esta zona, y empieza el precio a subir para buscar contrapartida cada vez en precios más altos. Esta subida, normalmente, si veis los mercados, estas subidas se suelen alargar en el tiempo, ¿no? Con diferentes fases de descanso, diferentes fases, ¿no? de las tres tendencias que hemos estado revisando, hasta que llega un momento en el que la tendencia primaria, vuelvo a subrayar, ¿no? Se empieza a agotar, ¿vale? Normalmente en estas fases finales, de hecho, vamos a ver que hay crecimientos muy abruptos, ¿no? En pocos días de repente crece mucho el precio, hay mucha direccionalidad y suelen ser un poquito señales ya de que puede estar próximo un agotamiento de esa tendencia primaria. Es decir, ese último sprint o sprint final que suele dar el precio antes de agotarse, ¿no? En estos momentos suele ser donde, por ejemplo, ¿no? Aquí todo el mundo ha habido una caída, aquí el público en general se ha asustado, ha entrado en pánico, ha empezado a vender todo lo que tenía, y he pasado sin querer la diapositiva, ha vendido todo lo que tenía, aquí como decíamos, los grandes capitales, las personas que saben lo que hacen empiezan a acumular, el precio empieza a subir, los novatos, se suele decir, ¿no? Pero el público general, vamos a decirlo mejor, ve que el mercado está subiendo, por lo tanto empiezan a comprar, hasta que llega un momento en el que ya ha comprado todo el mundo, básicamente, no hay nadie más que tenga que comprar, y se da una fase de distribución donde, decíamos, esas personas que saben lo que hacen empiezan a recoger beneficios. ¿Qué es recoger beneficios? Vender esos activos que tenían ellos y que habían comprado en estas zonas de aquí abajo. ¿Y qué ocurre en esas zonas? ¿Quién compra esos activos que se están vendiendo? Pues todo el público general, ¿no? Que ha visto que han estado subiendo las bolsas y que por lo tanto quieren subirse al carro, pero a lo que se están subiendo realmente o lo que están comprando realmente es los activos de los cuales se deshacen los participantes que saben lo que hacen, ¿no? Y en este caso, ¿no? Pues ellos son los que venden para deshacerse y para cerrar esa operativa, ¿no? En beneficios. Hasta que llega un momento, como decíamos, que ya empieza esa primera descompensación de mercado en el que las solicitudes de venta son superiores a las solicitudes de compra, por lo tanto el precio tiene que bajar para buscar contrapartida, y cuando empieza esta caída vuelve otra vez una tendencia bajista que además genera pánico, genera que el público general empiece a vender, y se repetiría un poquito el ciclo donde llegará un momento en el que esas ventas ya se ha vendido todo lo que se tenía que vender
y empezará a meterse aquí liquidez, pues ya sea por entraremos en otra fase de acumulación donde los participantes profesionales, grandes fondos, incluso, depende cuál sea el caso, en casos un poquito más de crisis, incluso las diferentes instituciones, ¿no?, que toman medidas para que esas caídas no sean lo menos acentuadas posibles. Al final entra dinero, ¿no?, y entran solicitudes de compra en este activo y hace que una vez se haya agotado o se haya vendido todo lo que se tenía que vender, pues se empieza otra vez a lateralizar, a generar un rango, porque se igualan las solicitudes de compra y las de venta, se igualan un poquito las fuerzas y por lo tanto vuelve a repetirse el ciclo. Todos estos ciclos o todas estas fases que llamaba Dow, las podéis ver, de hecho este año mismo, 2020, pues podéis revisar un gráfico diario y podréis ver diferentes ejemplos de todo lo que hemos comentado, tanto de fases como de tendencias primarias, secundarias, etcétera, etcétera. No hace falta que os vayáis a ningún otro año, o sea, todos los años vais a poder ver ejemplos similares de todo lo que hemos comentado. Sí, le paso los mandos a Rubén para que nos termine contando un poquito algún ejemplo de todo lo que son las tendencias y demás. No sé si ha habido alguna pregunta, alguna cosita así Sí, que podamos revisar. aquí tenemos una. Perfecto, Oscar. Ahora entiendo por qué se debe entrar en rompimiento y pullback de una acumulación y distribución. Luego también hablan de así como la resistencia se convierte en soporte, de igual manera la distribución se puede convertir en acumulación. Bueno, es una pregunta, realmente al final fue un signo de interrogación. Si de igual forma que un soporte se convierte en resistencia, pues una zona de de distribución se puede convertir en una de acumulación. Al final, recordad que estos movimientos estamos hablando de tendencias primarias y como bien os comentaba Rubén en el apartado de tendencias, estos movimientos se suelen alargar en el tiempo. De hecho, si veis el ejemplo que os comentaba, ¿no?, un gráfico diario del SP500 de este año, de años anteriores, muchas veces esos movimientos se alargan tanto que no tienen por qué generar un apoyo después, una fase sobre otra, ni mucho menos. Veréis, de hecho, en el SP500 que se generan movimientos alcistas muy, muy grandes y realmente, normalmente, tampoco es que genere apoyos, ¿no? Sin embargo, si veis otro tipo de índice, pues sí que se puede dar. Entonces, no tiene por qué ocurrir. Y Dow no lo contemplaba como parte de su, vamos a decir, de su teoría. Simplemente, al final, nos da igual dónde ocurre esa fase de acumulación o fase de distribución. Ocurra donde ocurra, lo importante es detectarla y una vez que sabes detectarla, ¿no?, vas a saber reaccionar acordemente, se dé en un punto más alto, más bajo, con apoyo, sin apoyo o lo que sea. No sé si Rubén tienes... Muy bien. No, perfecto. Es perfecto porque después mostraré algún gráfico y si podemos ponerlo en diario así vemos mejor todo. Muy bien, chicos, pues llegamos a la parte final de esta parte de presentación que hemos tenido de la teoría de Dow y sobre todo pues la parte de cómo aplicarlo, cómo llevarlo al mercado. Yo he repasado un poco así de forma sencilla algunas de las cosas que podía dejar para que pudieseis siempre pues al menos tener una lista de acceso rápido y que esos pequeños filtros pues no os llevaran mucho tiempo. Entonces he puesto, antes de comenzar, debemos tener claro varias cosas. Primero, el marco temporal del operador y también identificar la división entre macro y micro. Porque independientemente de que en general la teoría de Dow se pueda ver muy bien en el movimiento de largo plazo, como estamos hablando, llega un momento donde la lógica que hay detrás sí se puede trasladar a movimientos un poquito más pequeños. No obstante, serán de menos calidad, tanto las señales como las confirmaciones que puedan dar, incluso las operaciones serán de menos calado. Bueno, cuando digo menos calado, digamos que es de menos recorrido. Por lo tanto, tenemos que saber que esas reglas del juego, si yo quiero aplicarlas, bueno, es como yo puedo jugar a fútbol street, fútbol 3 o fútbol 4, como queráis llamarlo. Sí, puedo jugar, pero no es lo mismo que jugar al fútbol normal.
donde tenemos 11 jugadores en un campo de fútbol y bueno, tenemos mucho terreno para correr. Entonces, esto es igual. ¿Podré intentar comprimirlo y llevarlo a una plaza menor? Sí, pero también vamos a tener más limitaciones que en una plaza mayor, ¿vale? Entonces, esto es un poquito así. Por lo tanto, el saber muy bien el marco temporal del operador, recordemos que el marco temporal es no solamente la franja temporal donde yo visualizo el mercado, sino las horas donde yo puedo estar delante del mercado. Yo puedo estar, por ejemplo, por las mañanas, o puedo estar por las tardes, o puedo estar, no sé, 8 horas, o puedo estar 20 horas, las que sean. Pero yo tengo que saber cuándo comienzo a estar delante de la pantalla y cuándo me levanto de ella. Y también en qué temporalidad lo estoy visualizando, sea que sea una concreta y específica o que me vaya moviendo entre varias. De hecho, como digo, identificar la división entre macro y micro es eso, el poder moverte entre varias franjas temporales, independientemente de que esté 5 horas delante del mercado o 5 minutos. Pero yo ya sé en qué temporalidad estoy visualizando el precio, ¿vale? Eh, Había un comentario que dice, excelente, ahora se quedó claro, vale, en la fase de entender el precio lo descuenta todo, exactamente. Eso lo dijo al principio Oscar y realmente en la teoría de DAO se pone de manifiesto. Muy bien, luego también he puesto algunos filtros que creo que pueden ser interesantes. El filtro o principios sobre los que hemos estado explicando que rigen esta teoría tienen que ver con las tendencias, es decir, en qué tipo de tendencia estoy. ¿Estoy en una tendencia principal, en una secundaria? ¿Estoy en una terciaria o microimpulso? Si yo soy capaz de saber en qué punto estoy, las, entre comillas, posibilidades o probabilidades están de mi parte si yo ya sé hacia dónde se puede provocar con más o menos intención ese movimiento. Si estoy en una tendencia secundaria, ya sé que estamos casi siempre en una tendencia en contra de la principal, por lo menos en casi todo su recorrido de tendencia secundaria, y yo puedo estar arriesgándome en contra de la principal. Cuando estoy en una terciaria, no, estoy intentando ir a favor de la principal. Entonces, sabiendo esas reglas del juego, me puedo ir situando. Luego las fases, ya ha explicado muy bien Oscar acerca de la fase de acumulación, distribución y también, bueno, no solamente el desarrollo de la tendencia, sino esas particularidades que antes han mencionado. La parte de la confirmación, yo creo que esta es muy importante. Cuando tenemos una tendencia, ahora veremos en el gráfico, si no tenemos una confirmación, mejor no entrar. Y muchas veces hemos hecho referencia a esto cuando hemos estado incluso hablando de indicadores técnicos, cuando hemos hablado de simplemente seguir los movimientos generales del precio. Siempre estamos hablando de lo mismo. Intentemos tener una confirmación, que no solamente veamos que el precio se mueve hacia un lado e intentemos entrar, sino que nos situemos en un mejor precio o en un momento donde hay confluencia con algo, es decir, que no estemos intentando simplemente disparar, sino que haya una cierta seguridad o que algo nos avale, ¿no? Y aquí con la teoría de DAO lo tenemos entre comillas fácil, ya que, como yo decía antes, si intentamos ir con una tendencia de microimpulsos a favor de la principal, pues ya tenemos un poquito de la confirmación que nos arropa y de alguna forma, aunque salga mal, por lo menos hemos gastado un cartucho donde deberíamos, con una intencionalidad de que recorra mucho, teniendo, entre comillas, la seguridad de que hay una tendencia mayor que nos ampara. Y luego, por última participación, el volumen. Es decir, ya antes ha destacado Oscar, si no había participación, digamos que DAO no le daba el visto bueno a lo que estaba viendo. Pues esto es igual. Si no hay ese volumen, entendido como volumen, quizá que de forma incluso visual veamos un exceso de participación en comparación con lo que inmediatamente antes se estaba viendo y ahora esa intencionalidad que obviamente no pueden esconder ni las manos fuertes ni tampoco el resto de participantes, pues se está quedando de manifiesto y me está confirmando lo que yo ya sé. Es decir, este es el último punto, en el que teniendo todo lo demás, ahora necesito que haya participación, necesito que haya volumen, necesito que haya intención, que haya fuerza de mercado. Ahí es cuando con esa intensidad yo ya sé que viene el momento de poder entrar, ¿vale? Luego, por último, he puesto simplemente una observación, que la gestión ayudará a nuestras probabilidades y es simplemente que si nos metemos dentro de la parte, digamos, de operador en la que no estamos ahí luchando con nuestra operación, pues que realmente seamos capaces de ajustar un stop donde se debe o darle la holgura que corresponde, pues no dejar operaciones pendientes donde no debamos, no meternos tarde solo porque queremos entrar, es decir, intentar ser un poquito sensatos a la hora de poder aplicar todo esto, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo en el gráfico y por supuesto voy a hacer preguntas. Bueno, este no, pero podemos ir a cualquier otro. No sé, el
Euroyen, por ejemplo. Vamos a ponerlo en diario. Bueno, está en diario, ¿no? Sí, está en diario. Pues mira, nos podemos quedar con esta última fase que es la más actual. De hecho, fijaos, esta última que es la más actual, a ver, quizá desde sus máximos hemos podido ver esto, esto, esto y por último esto, ¿vale? Quizás sería lo más destacable, podemos hacerlo más bonito o más preciso, pero sería quizá lo más destacable. Aquí estaríamos viendo que obviamente la tendencia principal en todo este recorrido pues ha sido esa tendencia primaria que decíamos, bajista. Pero hemos visto o identificado que durante un tiempo el precio quería, bueno, tenía intención en estas tendencias secundarias, como podrían ser esta, como pudo ser esta, o como ha podido ser en última instancia esta, ha tenido esa intencionalidad de cambio. Intencionalidad, pero no lo logró. Veamos que este impulso que hizo aquí al principio, vamos a ver que es una tendencia secundaria, vamos a poner secundaria 1, por ejemplo, ¿vale? Secundaria 2 y secundaria 3. En este caso, la secundaria 1 no ha llegado a romper máximos, por lo tanto, pues el precio obviamente ha venido de nuevo a favor de lo que ya se había originado. Ni siquiera la tendencia 2, en este caso, la S2 me refiero, ha podido irse por el máximo de lo que había sido el movimiento mayor precedente, ni obviamente la 3 por encima de la 2. Es ahora cuando el precio sí que ha roto, sí que ha quebrado esto. Por lo tanto, tenemos más que de sobra la confirmación de todo esto. Y aquí podemos sacar varios aspectos a resaltar. Por ejemplo, algo importante que podemos tener a resaltar es que a pesar de que la tendencia era bajista, yo he podido tener operaciones alcistas. Y operaciones alcistas que en ese recorrido, a ver si puedo hacerlo de otra forma con el trazo. A ver si me permite. Vale. Mirad, vamos a hacerlo así. Y me va a ser más sencillo. Fijaos, con ese trazo en el que el precio ha ido hacia abajo, obviamente, con un movimiento más fuerte, de mayor calado, de mayor distanciamiento recorrido, que el resto, yo he podido tener operaciones alcistas en esa tendencia secundaria. Pero obviamente, cuando el precio de nuevo ha insistido y hay una confirmación, la tendencia primaria es la que, bueno, va a estar campando a sus anchas, va a tener todo el poder, por así decirlo, hasta que de nuevo la quieran quebrar. De nuevo, he podido ganar dinero en sentido contrario, aunque como bien he dicho antes, mejor que no nos metamos a hacer este tipo de cosas pensando de que es que nunca va a llegar el que nos saquen, nunca va a llegar este momento y siempre podemos aguantar para volver a iniciar de nuevo posiciones bajistas, ¿vale? Pero bueno, uno de los aspectos también que quiero resaltar, voy a quitar también esto, a ver si me permite el gráfico, sí, vale. Uno de los aspectos que quería resaltar es este. El momento donde de nuevo la tendencia de los microimpulsos se alinea con esa macro que teníamos para abajo, fijaos bien, tanto este como este son dos impulsos fuertes que quiebran esa secundaria que había intentado irse para arriba, ¿vale? Incluso aquí, cuando el precio se desliza, esos microimpulsos corren, incluso estos, ¿vale? Fijaos, en cada uno de esos momentos, incluso desde el principio se puede ver un volumen diferente. Un volumen diferente. Todo el tiempo hay un volumen diferente. Incluso, y esto que estamos hablando hacia abajo, hacia el mismo lado de la tendencia confirmada, pero incluso aquí hay un momento de cambio y ese momento de cambio destaca volumen. En poquito tiempo ha recorrido mucho. El precio en poco tiempo, que este sería el tiempo, ha recorrido muchos niveles. Si os dais cuenta, esto es todos los niveles, la distancia que ha recorrido y todo esto, fijaos que desde aquí hasta aquí ocupó antes en tiempo para poder bajarlo y ahora lo ha subido solamente en esta fracción. Por lo tanto, ¿dónde está el volumen? Está aquí. No hace falta consultar un indicador de volumen, lo tenemos aquí delante, ¿vale? El precio ya nos lo marca. Incluso si fuésemos un poquito más osados, podríamos estar viendo, yo no quiero complicarme y por eso directamente lo voy a poner aquí, podemos estar viendo las velas mensuales dentro de esas velas diarias y estaríamos viendo un poquito lo que os estaba diciendo antes. ¿Veis? La fuerza que ha tenido hacia abajo y de nuevo ahora fijaos la fuerza hacia dónde está.
ha cambiado totalmente. Hay evidencia de que en este mes, sobre todo, que yo os mencionaba, en tan solo un mes ha cambiado lo que posiblemente eran los últimos, pues no sé, 6, 8 meses. Por lo tanto, no hace falta hacer muchas filigranas para simplemente meterse con conceptos muy sencillos y aplicarlos de esta teoría. Simplemente hay que seguir el precio, hay que intentar alinearse con esas tendencias, ver dónde estamos en ese momento de primaria, secundaria o terciaria, el saber en qué fase está realizando el precio, el qué, para que nosotros podamos tener las estadísticas de nuestra parte. Y una vez que tenemos las estadísticas de nuestra parte, simplemente hay que operar, obviamente, con un stop ceñido pues a lo que ha sido el último movimiento de esa tendencia, ¿vale? Hay muchas más particularidades, quizá ya sería para otro episodio, pero de forma general, un poquito lo que queríamos resumir o tratar en el día de hoy es esto. No sé si hay alguna otra pregunta o incluso Oscar, si quieres hacer algún comentario. Yo por mi parte, todo genial. Al final sí que me gustaría invitar, ¿no? Pues a que en caso de que queráis revisar un poquito más en profundidad, os ha parecido interesante, lo que sea, eh, pues sí que puede ser interesante que ahondéis a través de algún libro o lo que sea en esta teoría, ¿no? Y sobre todo también, en caso de que queráis mirar gráficos, pues como bien ha hecho Rubén en el ejemplo, yo creo que lo más sencillo, no sé Rubén si estarás de acuerdo, ¿no? Es que empecéis con gráficos un poquito más siguiendo los movimientos o las tendencias primarias que nos marcaba Dow, ¿no? En ese tipo de temporalidades más altas, etcétera, etcétera. Ujú. Yo creo que es donde más fácil vais a ver todo, ¿no? Eso es, eso es. Muy bien, pues chicos, vamos a dejarlo aquí. No sé si Oscar ha podido. Sí, ha puesto su correo, ¿verdad? Eso es. Vale, pues yo voy a poner también aquí el correo por si queréis contactar con nosotros, decirles a aquellos que han solicitado la clase anterior que hemos pedido permiso para que nos puedan dejar compartirla. Bueno, estamos en ello y en cuanto nos lo den, pues lo vamos a poner a vuestra disposición. Hay por ahí pendiente el contestar a algunas personas y que no nos hemos olvidado, ¿vale? Recordaros que el día 19 en 2 semanas vamos a tener otra clase con vosotros de trading. En este caso, pues bueno, consejos interesantes de cómo aplicar ciertos hábitos correctos en nuestro trading y esperamos veros a todos vosotros, ¿vale? Y nada, os desearos una feliz semana y un muy buen trading. Un abrazo a todos. Hasta luego.